¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Pues acompáñenme con sus Biblias a Efesios 1. Vamos a continuar con esta serie de conferencias en Efesios, donde hemos visto una serie de bendiciones de Dios el Padre que obtenemos a través del Hijo, ¿no? Estando en Cristo. Recuerdan que, yo sí me acuerdo que les dejé de tarea que buscaran todas las veces que apareciera la frase en Cristo, ¿no? Entonces, sí, al final me platican cuántas encontraron, porque son bastantes. Pero el día de hoy vamos a ver Efesios 1, del 9 al 14, donde vamos a estar pues meditando, observando, recordando la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Ok? ¿Les parece entonces si oramos? Ponemos este tiempo en manos de Dios y comenzamos, ¿sí? Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por esta mañana y porque podemos abrir tu palabra, podemos juntos como iglesia, como hermanos en Cristo, pues exponernos a la verdad y que tu verdad nos haga libres, Señor. Que esta mañana nos hables profundamente y que nuestro corazón sea transformado para alabanza de tu gloria, para que tú seas glorificado, para que puedan otras personas ver que tú eres real. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, solo para recordar de dónde venimos, ¿no? Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso es lo que hemos estado estudiando, ¿no? Pablo aquí está bendiciendo, agradeciendo a Dios por todas las bendiciones espirituales que hemos recibido. Y en particular hoy nos vamos a centrar en las que vienen mencionadas en los versículos 9 al 14. ¿Okay? Entonces vamos a Efesios 1, versículo 9. Y dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, aquí nos está hablando de un misterio. No sé si a ti te gustan las películas de misterio, donde las películas como que empiezan por el final, ¿no? Se están robando una joya, un banco, y la película trata de descubrir cómo es que entraron al banco, cómo los atraparon, si los atrapan, ¿no? Entonces te van dando pistas y escenas hasta que al final pues ya se revela el misterio, ¿no? ¿Quién fue? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, aquí un misterio, nos está hablando de un misterio, ¿no? O sea, que Dios nos está dando a conocer un misterio. O sea, algo que hasta ese momento nadie lo conocía, no había sido revelado, ¿no? Es como cuando te dicen, a ver, tengo tengo dos noticias, una buena y una mala, y tú por dentro así de, ¿y ahora qué pasó? ¿Cuál quieres primero, no? No sé ustedes cuál eligen primero. Yo siempre elijo primero la mala, porque pienso, no sé por qué, que cuando llegue la buena como que va... ¿Sí piensan igual? Ok. Entonces, y es así como ese momento de tensión de, a ver, ya dime qué pasó, ¿no? Y aquí Dios dice, Dios nos está dando a conocer el misterio de su voluntad. O sea, nos quiere revelar qué es lo que quiere hacer, ¿sí? ¿Por qué nos los está diciendo? Dice, pues por según su beneplácito. O sea, porque a Él en ese momento se le hizo correcto, adecuado revelarnos el misterio. Ahora, ¿cuál es ese misterio que nos quiere revelar? Ahí mismo en el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el misterio
que Dios nos quiere revelar, que Dios nos quiere dar a conocer. Pero ¿por qué dice reunir todo en Cristo? O sea, ¿estaba todo disperso? O sea, cada quien como que por su lado. ¿O por qué Dios ahora quiere reunir todo en Cristo? Es muy, muy interesante. Acompáñame a Colosenses 1:26, que habla también de este misterio, pero nos da un poco más de detalle. Mira, dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. O sea, este misterio siempre había estado oculto. Nadie lo conocía, bueno, más que Dios, obviamente, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes ha sido manifestado? A sus santos, o sea, a nosotros, a la iglesia, a los creyentes, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Ahí sigue leyendo. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, aquí el misterio, ¿de qué se trata? No de quién entró al banco, ¿no? Aquí el misterio se trata de Cristo, Cristo entre nosotros, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Ok? Y te preguntaba, ¿por qué se trata de reunir todo en Cristo? ¿Acaso estaba todo revuelto, todo disuelto? La respuesta es sí. Si nos vamos a Génesis 3, ¿qué sucedió en Génesis 3, hermanos? La caída del hombre, el pecado. A raíz del pecado todo quedó, ¿cómo? Separado, disuelto, roto. Es más que roto, o sea, una cosa es que un vaso le aparezca ahí como una fractura a que vuele en 1000 pedazos, ¿no? La realidad es que todo voló en 1000 pedazos con la caída del hombre, con el pecado. Es más, por ejemplo, Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿no? O sea, cada quien agarró rumbo, se fue por su lado. Entonces, ¿este misterio de qué se trata? De otra vez reunir todo en Cristo, como era en un principio, que había comunión con Dios, que había esa cercanía con Dios, pero que con el pecado se perdió. Esa comunión y relación con Dios con el pecado se rompió totalmente, ¿no? Pero Dios, o sea, parecería que con el pecado es como, ¿cómo es posible? A Dios se le salió de control todo, ¿no? Y a veces eso pensamos, que ocurren cosas donde decimos, bueno, Señor, ¿y esto que sucedió, no te enteraste? ¿No? No, pues sí se enteró. Tan es así que Dios tenía un plan. ¿Cuál era ese plan? Reunir todas las cosas en Cristo. Nada se escapa de su mano, hermanos. Entonces, de hecho también en Colosenses, pero ahora capítulo 1, versículo 16, nos habla de esto también, ¿no? De todas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, así fue en el principio, todo fue creado para Él. Les repito, con el pecado, cada quien agarró por su camino, pero el plan de Dios es volver a reunirlo. ¿Por qué? Porque todo es de Él y para Él. Nuestra vida es de Él y para Él. Así está diseñado, así fue diseñado desde el principio. ¿Ok? Entonces, les decía yo, hay un plan, ¿no? A veces pensamos o nos dicen que venimos de algo azaroso que ocurrió en el universo, muchas partículas empezaron a mezclarse, hubo una explosión, ¡pum!, apareció el universo. Pero nosotros no pensamos eso. Para nosotros siempre ha habido un creador
ha habido un plan a lo largo de la historia y esa historia está sujeta a la voluntad de Dios. Nada ocurre por azar, nada ocurre porque pues hay a ver qué pasa, todo está bajo el control de Dios. Incluso aquellas cosas que a nuestro parecer parecieran malas, sí, también eso, ¿no? Y muchas veces son consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero aún nuestras malas decisiones, hermanos, no se escapan del control de Dios. Dios tiene todo perfectamente planeado para que las cosas vuelvan a Cristo. ¿Queda claro ese punto? Porque si nos ponemos a pensar, ¿cuál es el propósito del mundo? O sea, de lo que hay, de lo que vemos. ¿Cuál es el propósito de la gente que habita en este mundo? Pues el propósito es, pues yo soy lo importante, ¿no? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo puedo salir de problemas? Todo se trata de mí en este mundo. Es más, de las escuelas ya quitaron a Dios de la ecuación, ¿no? Y hay nuevas ideologías, pero eso es en el mundo, ¿no? Pero para nosotros los creyentes, nuestra vida, ¿en torno a qué gira? ¿Quién es el centro de nuestra vida? ¿Quién? Cristo es el centro de nuestra vida, ¿no? Eso es algo que cuando llegamos al Evangelio, Dios cambia de tal manera nuestra forma de pensar, ¿no? Que ahora ya todo lo relacionamos, nuestras metas, nuestro trabajo, nuestras relaciones, ahora ¿a quién le pertenecen? A Cristo. Ahora decimos, bueno, yo quisiera estudiar esto si Dios quiere, si Dios lo permite. Y oramos, ¿no? Que nos dé los recursos, que nos permite encontrar un trabajo, que nos permite estudiar tal carrera, que nos ayude con la salud de un familiar. Todo lo ponemos bajo su voluntad, ¿no es así? Ya no sobre la nuestra. Entonces, desde un principio, eso quiero que se lleven, esto estaba diseñado de esta forma, que las cosas estuvieran reunidas alrededor de Cristo. Y velo con tu vida. O sea, ¿cómo estabas antes de Cristo? Pues así, por tu lado, haciendo tu voluntad, dándole la espalda a Dios. Pero llegó un punto en el que volviste a Él. Se reveló a tu vida, alguien te habló de Cristo, volviste a Él. Bueno, ese es el plan de Dios con todo lo que vemos y con todo lo que no vemos. Volver a Cristo. Y quizá por eso tú estás aquí, porque estás queriendo volver. Dios te está trayendo, Dios quiere que vuelvas a Él. ¿Ok? Versículo 11. En Él, ahí está otro, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo y nuevamente en Él, ¿no? Una bendición más que tenemos en Él. Y luego dice, ¿cuál es la bendición? Que tuvimos herencia. Si alguien te preguntara, a ver, yo te quiero heredar algo, ¿tú qué le responderías? No, pues déjame tu casa, ¿no? Tu carro, ese reloj tan padre que tienes, ¿no? Claro, hay luego quienes nos heredan sus deudas y ahí dices, no, eso no. Todo lo que quieras menos tus deudas, ¿no? O sea, suena bien que nos hereden cosas. Pero, ¿tú crees que aquí esté hablando de cosas materiales? ¿O está hablando de cosas eternas y cosas espirituales? O sea, algo mucho más grande. Mira, acompáñame a 1 Pedro 1:3. ¿En qué términos los pone Pedro? Hablando de esta herencia.
¿Ok? Dice 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una, ayúdame a leer, para una herencia. ¿Qué características tiene esta herencia? Incorruptible. Entonces no es nada material. Es incontaminada e inmarcesible. Entonces no es una herencia material la que nos está dando el Señor. Es una herencia eterna, espiritual. ¿Y dónde está esa herencia? ¿Dónde pasamos por ella? Sigan leyendo. Reservada en los cielos para vosotros. Ahí está nuestra herencia, hermanos. Reservada en los cielos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, es una herencia reservada en los cielos, que es incorruptible, y es nuestra salvación, ¿no? Que vamos a vivir plenamente cuando estemos con el Señor. O sea, desde hoy ya la comenzamos a vivir. Desde que creemos en Cristo, ya la empezamos a vivir. Pero que vamos a llegar a la plenitud de la salvación una vez que estemos con Él en el cielo. Ya está reservado tu lugar, ¿ok? Ya nada más es cosa que vayamos para allá, pero la reservación ya está hecha, ¿ok? Tito 3:7 dice lo siguiente, hablando de esta herencia, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es nuestra herencia, una esperanza de la vida eterna. Y la verdad es que hay mucha gente hoy en día que no tiene esperanza. No sabe qué le depara el futuro, no sabe qué va a pasar con su vida. Eso, no sabe a dónde va. Si tú le preguntas, oye, ¿tú irías al cielo o no? Y dice, pues no sé, estoy haciendo lo posible. Hay mucha gente que vive con inseguridad, ¿no? Es más, hay una canción que debo reconocer que me gusta, pero que hasta hace poco empecé a reflexionar en ella, que dice, el presente es lo único que tengo, el presente es lo único que hay. Y reflexionando en eso digo, es que pues no es cierto, el cristiano no solamente tiene el presente, ¿no? También el cristiano puede pensar en el futuro. Por lo que acabamos de ver, porque tengo una herencia reservada en el cielo, y como dice aquí Tito, conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces yo sí puedo pensar en el futuro, ¿ok? Puedo pensar en, sí, ¿cómo será ese lugar, ¿no? que me tiene reservado el Señor. ¿Cómo va a ser ese momento en el que voy a verlo ya en la eternidad? Yo sí puedo pensar en el futuro, ¿ok? Pero la gente sin esperanza solo dice, pues yo, el presente, aquí, ahora y lo que venga, ¿no? Pero no, el creyente sí tiene esa esperanza, ¿ok? Entonces, recapitulando un poquito de estos versículos del 9 al 11, el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo y tenemos una herencia que no es material, sino espiritual, reservada en los cielos. ¿Ok? Es lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué más sigue? ¿Qué otra bendición tenemos estando en Cristo? Pues acompaña al versículo 13. ¿Cómo comienza el versículo 13 de Efesios 1? En Él también, otra bendición, ¿verdad? Del Padre, que tenemos en Él, en Cristo. Solo que aquí la bendición viene al final, ¿no? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la bendición que tenemos marcada aquí en el versículo 13, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo? Es muy interesante. Esa bendición, ¿cómo se nos otorga? Viene ahí en el versículo 13. Dice, en Él también vosotros,
Primera cosa, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Okay? Primer paso para obtener la bendición de ser sellados con el Espíritu, haber oído la palabra de verdad, el evangelio. Segundo paso, ¿cuál es? Habiendo creído en él. ¿Sí? Entonces, para tener acceso a esa bendición, tuvimos que haber escuchado el evangelio y creído en Jesucristo. Y si estamos aquí es porque eso ha sucedido en nuestras vidas. O al menos, tal vez algunos lo están considerando, o tal vez algunos están como con duda. Pero el sello del Espíritu Santo se obtiene cuando escuchamos la palabra de verdad y cuando creemos en él. ¿Okay? Romanos 10:17 dice algo muy importante acerca de escuchar. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú quieres tener más fe, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escuchar más la palabra de Dios, porque de ahí viene la fe, ¿no? Por el oír la palabra de Dios. Ajá. Y aquí a la palabra de verdad, al evangelio, se le compara, es un sinónimo, evangelio con palabra de verdad. Y aquí yo te quiero preguntar o que reflexiones, ¿qué tanto estás tú expuesto escuchando la palabra de verdad? ¿Qué tanto, de dónde tomas, por ejemplo, tu consejo? ¿De quién? ¿De la verdad? Porque si no escuchamos la verdad, entonces estamos escuchando ¿qué? Pues la mentira, no hay de otra. No, hay quien dice, pues es una media verdad. Pues si es una media verdad, pues no alcanza para ser verdad, ¿no? Es mentira. Y nosotros mismos a veces nos autoaconsejamos y si no lo hacemos en la verdad, nos estamos incluso mintiendo. O si le aconsejamos a alguien algo que no está en la verdad, en la palabra, pues se oye feo, pero le estamos mintiendo. Lo estamos conduciendo a un camino equivocado. Por eso es que es muy importante que entendamos que el Evangelio, la palabra de verdad, la palabra escrita aquí en nuestras Biblias, a esa tenemos que acudir, ¿sí? Porque al mundo pues no le interesa hablarnos la verdad. Así que es la verdad. El mundo, ¿qué quiere? Pues entretenernos, ¿no? O sea, hay cientos de eventos deportivos, conciertos, series, canales en YouTube para divertirnos. Es la verdad, ¿no? Pero no le interesa hablarnos la verdad. Es más, yo me atrevería a decir hasta que busca distraernos para no enfrentarnos a la verdad. Se inventan guerras por acá, conflictos por allá, ideologías nuevas, ¿no? De tal manera que nuestra mente está tan distraída que nos olvidamos de la verdad. Entonces, sí es aquí una advertencia seria, ¿no? A que tengamos cuidado con todo aquello que nos aleja de la verdad. Y eso lo tenemos que discernir personalmente. A los hombres se nos da mucho el trabajar todo el día, ¿no? Y no, pues es que mi trabajo, y pues te entiendo, desde la mañana, o sea, ahora sí que de sol a sol andamos trabajando, ¿no? Pero que eso no sea un pretexto para alejarnos de la verdad. Sí, trabajas todo el día, trabajamos todo el día, pero debe haber un momento en la mañana, en la hora de la comida, mientras voy en el metro, no sé, en la noche, que necesito escuchar, leer, que la verdad me confronte, porque si no voy a estar viviendo en una mentira. Y así muchas cosas, ¿no? Una relación de amistad,
una relación personal nos puede separar de la verdad, porque nos quita tiempo, porque nos incita a hacer otras cosas que se alejan de la verdad. Entonces necesitamos discernir esta amistad, esta relación, incluso este noviazgo, ¿me está ayudando a acercarme a la verdad o me está influenciando de tal manera que me alejo de la verdad? Porque en lugar de nosotros influirlos a ellos, ellos nos influencian a nosotros. Entonces todo eso ocurre día con día. ¿Qué me dicen de los sentimientos? ¿No? O sea, los sentimientos nos pueden dominar y podemos vivir en el miedo, en la angustia, en la duda. ¿Y eso qué hace? Nos aleja de la verdad. ¿Okay? Entonces necesitamos estar muy atentos, ¿no? Colosenses 2:8 dice esto: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay también filosofías, sectas que se alejan de la verdad. Yo no sabía, hace poco me enteré de una secta que, bueno, nosotros los cristianos cuando nos bautizan, dicen, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues a alguien se le ocurrió, no, a mí solo bautízame en el nombre del Hijo. Y surgió la secta unicitaria. Y ya son una secta por ahí que dice, no, pues yo nada más bautizo en el nombre del Hijo. Y así se llaman, unicitarios. Y yo, ¿de dónde, cómo se les ocurrió? ¿No? O sea, hay mucho allá afuera que se aleja de la verdad, ¿no? En las universidades te van a decir, la Biblia ya no es relevante para nuestros días. O sea, ya no abarca los problemas del día de hoy, ya fue superada totalmente. Y para el creyente es no, para mí la Biblia es viva, la palabra es viva y eficaz. Totalmente me va a dar respuestas para los problemas que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Hay mucha mentira allá afuera, hermanos. Por eso es que necesitamos venir a la palabra y por eso estamos aquí, ¿no? Porque aquí se predica la verdad. O sea, aquí no venimos a entretenerte. Aquí venimos a hablar la verdad. No venimos a pasar un buen rato, ¿no? Pues es domingo, pues vamos a la iglesia a pasarla bien. No, aquí venimos a hablar la verdad. Y sí, a veces la verdad es incómoda. Pues ¿a quién le va a encantar que le digan, oye, hermano, hay pecado en tu vida? ¿No? Pues no es nada agradable, pero es la verdad. La palabra de verdad. Por algo al enemigo, ¿cómo le llaman? Padre de mentira, porque está totalmente en oposición a que se hable la verdad. Y a lo mejor hoy tú sentiste flojera de venir, ¿no? O hubo un conflicto familiar, o algo le pasó al coche, o mientras venías en el trayecto algo sucedió, o hubo un problema. Claro, el enemigo quiere que no llegues a escuchar la verdad. Ese es su trabajo. Es capaz incluso de torcer las mismas escrituras, como lo hizo en Génesis 3, para engañarnos. Unos versículos así rápidos. Juan 17:17, si puedes anótalos. Santifícalos en tu palabra es verdad. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque a final de cuentas la verdad es una persona. La verdad se encuentra en Cristo. Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, conocer la verdad en lugar de, bueno, sí nos incomoda, pero nos hace libres al conocerla.
Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está Jesucristo lleno de verdad. En Él encontramos la verdad. ¿Okay? Entonces, siguiendo con esta idea del versículo 13, ¿no? De que oímos la palabra de verdad, ¿no? Ya vimos qué es la verdad, en quién está la verdad. Luego dice el evangelio de vuestra salvación. Y yo les pregunto, ¿qué es el evangelio? ¿Okay? Lo hemos también mencionado, ¿verdad? Que el evangelio son buenas noticias. No son buenos consejos, son buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De que Dios ha dado su vida para rescatarnos de nuestro pecado. Esa es la buena noticia, ¿no? Pero Pablo en 1 Corintios 15 da una explicación de lo que es el Evangelio. Mira, acompáñame a 1 Corintios 15. Y ese es un texto muy importante que debemos, si es posible, memorizar, tener ahí marcado. Primera de Corintios 15, desde el versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿no? Entonces, aquí va a Pablo a hablar del evangelio, pero dice tres cosas muy interesantes acerca del evangelio. En primer lugar, el evangelio se predica. El evangelio se recibe y en el evangelio se persevera, ¿no? Se retiene. Si tú escuchaste alguna vez el evangelio es porque alguien te lo predicó. Y yo no sé si recuerdes la primera vez que escuchaste el evangelio. No sé si fue algo reciente o fue algo que sucedió hace mucho tiempo. Pero simplemente medita cómo fue esa ocasión en la que escuchaste por primera vez el evangelio. ¿Qué sentiste? ¿Dónde estabas? Es más, no sé si te acuerdas quién fue el que te lo predicó, porque no sé si fue un familiar o ese amigo te invitó a una iglesia y en esa iglesia escuchaste el evangelio, tocó tu corazón y le entregaste tu vida a Cristo. El evangelio, alguien para que lo escuche se tiene que predicar. Y si tú ya escuchaste y recibiste el evangelio, ahora te corresponde a ti predicarlo también, que otros lo escuchen. Y bueno, el evangelio dice ahí también es algo que se recibe, ¿ok? O sea, no solamente lo escuchas, sino también lo tienes que recibir, hacerlo tuyo, ¿ok? Y es algo en lo que se persevera, o sea, lo estamos recordando día con día. Ajá, o sea, no es que lo escuché hace 30 años, recibí a Cristo y pues ya se me olvidó el evangelio, no. Se persevera en el evangelio, se vuelve a leer, se vuelve a recordar de dónde nos sacó el Señor. Volvemos a recordar su obra en nuestras vidas. No se queda ahí guardado el evangelio, se persevera en el evangelio. ¿Okay? Y sigue Pablo hablando del evangelio, versículo 3, en 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Ok? Ese es el evangelio ahí concentrado en ese versículo, ¿no? En ese par de versículos. Entonces, la obra completa de Cristo es importante cuando vayamos a predicar el evangelio. ¿Sí? Debemos de tener cuidado de no pensar, le prediqué el evangelio, ¿y qué le dijiste? Pues que Cristo iba a cambiar su vida.
Y tú, o sea, sí es verdad que Cristo cambia tu vida. Pero, ¿y lo demás? ¿No? O sea, lo que acabamos de leer con Pablo de que Cristo murió por nuestros pecados, ¿se lo mencionaste? No, pues no. ¿Qué más le dijiste? Pues que sí iban a acabar sus problemas si venía a la iglesia. No, eso no es el evangelio. Que iba ahora a ser feliz. No, tampoco ese es el evangelio. Por eso, este texto de Pablo es tan importante que lo entendamos y que sepamos cómo transmitirlo a la gente. O sea, si Pablo ahí dice en 1 Corintios 15 que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué le tenemos que decir a la gente? O sea, la gente obviamente no se va a sentir cómoda que tú le digas que hay pecado en su vida, que el pecado rompió su relación con Dios, que esa persona vive alejada y separada de Dios. No le va a gustar que tú le digas que es, pues eso, pecador, ¿no? Pues a quién le gusta, ¿no? Hasta te puede como rechazar. Pero una vez más, esa es la verdad. Si tú cuando escuchaste el Evangelio te dijeron, bueno, primero te dan la bienvenida, ¿no? ¿Quién vino por primera vez? Bienvenido, estamos para servirte, eres un pecador, ¿no? Pues es la del sándwich, ¿no? Primero te tratan bien, luego viene la cosa fuerte y al final, pero Cristo murió por tus pecados. No solo le damos las malas noticias, también le damos las buenas noticias. ¿Ok? Y por último, también Pablo menciona que resucitó al tercer día, ¿no? O sea, la resurrección, hablar de la resurrección de Cristo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque más adelante, en 1 Corintios 15, versículos 16 y 17, Pablo dice lo siguiente, hablando de la resurrección, porque en ese tiempo había como que la duda si la resurrección era real. Y Pablo dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vuestra fe es vacía, no sirve de nada. Aún estáis en nuestros pecados. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Seguiríamos en nuestros pecados. Nuestra fe sería totalmente inútil, vana. Como se dice, creeríamos en vano. ¿Okay? Por eso es tan importante decirle a la gente, sí, Cristo resucitó. En la cruz, cuando resucitó, venció a la muerte, venció el pecado. Por lo tanto, en tu vida diaria que crees en Cristo, puedes vencer el pecado, porque Cristo ya lo hizo. ¿Sí? Por eso es importante hablar también de la resurrección. Ok, volviendo a Efesios 1:13, donde ya hablamos de que oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. ¿Qué sigue para obtener la bendición en Cristo? Habiendo creído en Él. ¿Ok? Habiendo creído. Y creer, hermanos, pues es una decisión personal. O sea, Dios se te revela, alguien te predica el evangelio, pero no puede obligarte a creer. Es algo que tú tienes que decidir. Que tú tienes que recibir el mensaje, el regalo de Dios, aceptarlo y creer. ¿Sí? Porque pueden suceder dos cosas, ¿no? O seguir a Cristo, creer en Cristo, o rechazar a Cristo. Entonces, si a ti te toca que le predicas a alguien y rechaza a Cristo, no lo tomes como personal. O sea, no es contra ti la cosa, no es porque le caes mal, es porque no está entendiendo el mensaje de la salvación.
Tal vez está endureciendo su corazón. Por eso Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Por eso es tan importante creer, recibir el regalo de Dios. Dios no te va a obligar, pero sí te va a pedir que tomes una decisión. Y bueno, de hecho, tomas una decisión. No me interesa, pues estás rechazando el regalo. Sí, le entrego mi vida a Cristo, estoy creyendo, estoy recibiendo por gracia su salvación. Uh-huh. Y una vez más, o sea, no nos rechazan a nosotros. Si se burlan, si se ríen, si hacen una broma, no es contigo. Están rechazando al Señor. Al contrario, eso nos tiene que mover a tener misericordia de la gente y decir, ok, pues como que no lo está tomando en serio, ¿no? Tengo que orar por esa persona. Quizá alguien más también le va a hablar de Cristo, pero no nos... o sea, que no nos decepcionemos, pues no, ya le hablé y pues ni me hizo caso. Sigue orando por esa persona, sigue insistiendo. ¿Qué puede pasar? Porque está en juego pues, la salvación de la gente. ¿Sí? O sea, no está en juego si se burlan o no de ti, si te da o no te da pena. Está en juego la salvación de la gente. Y es mucho más importante. ¿Ok? Ahora sí, una vez que escuchamos el Evangelio y que creemos en Cristo, ¿qué sucede? ¿Somos qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? ¿Y por qué Dios nos sella o nos pone un sello? O sea, ¿para qué son los sellos? Que, bueno, creo que ya casi no se usan, pero todavía se utilizan, ¿no? Pues porque con el sello dices, ese sello le corresponde a tal lugar que está avalando este documento. ¿Ok? Entonces, Dios está diciendo, esta persona, yo la sello para que la identifiquen que es mía, que es de mi propiedad. Para eso Dios, o sea, esa es la bendición en Cristo, que nos da de su Espíritu para identificarnos que le pertenecemos al Señor. ¿Ok? Para que Dios diga, Él y Él y Él que creyeron en mí, les doy de mi Espíritu y ahora me pertenece. ¿No? Les estoy poniendo el sello del Espíritu Santo porque me pertenece. Y luego dice de la promesa, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ya estaba prometido desde el Antiguo Testamento. Joel 2:28 dice, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Ezequiel 36:27 dice, pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi Espíritu. Ya estaba profetizado, ya estaba prometido. Por eso dice el Espíritu Santo de la promesa. ¿Okay? Y esa promesa pues llega a nosotros. Incluso Juan mismo relata en Juan 14, 16 cómo Jesús promete al Espíritu Santo. Cuando dice en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad. ¿Okay? Por eso es el Espíritu Santo de la promesa, porque Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, pero dice, no los voy a dejar solos, les voy a enviar mi Espíritu Santo. Es más, este texto que les cité de Joel 2:28, donde dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, Pedro, acompáñame a Hechos 2. El apóstol Pedro cita este pasaje, muy interesante.
Mira cómo dice ahí en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí se estaba cumpliendo la promesa de el Espíritu Santo, de que vendría el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Es como si de repente llegara aquí un chino, un ruso, y uno de nosotros empezara a orar en chino y en ruso. Y pues ninguno de nosotros va a entender, dirían: ¿y ahora qué le pasó al hermano, no? Pero el chino y el ruso van a entender y van a escuchar de ellos las maravillas de Dios, ¿no? Esas fueron las lenguas, los idiomas que aparecieron en ese momento. Fue algo milagroso. Pero la gente pensaba: ¿y ahora aquí por qué hablan tan extraño, no? Tan es así que en el versículo 14, Pedro se pone de pie, alza la voz y les dice: varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. O sea, pensaban que andaban de fiesta porque andaban hablando raro, pero Pedro les dice: no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que ha dicho, lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, el Espíritu Santo de la promesa, que hasta nuestros días sigue vigente. En el momento en el que tú entregaste tu vida a Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo ahora vive en ti. Amén, hermanos. Ok. Y bien interesante, porque el Espíritu Santo, o sea, al ya estar sellados, va a ser una obra impresionante en nuestras vidas. Por ejemplo, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué va a hacer? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Batallas un poco con la memoria? ¿Con memorizar versículos? Pues, ¿qué crees? El Espíritu Santo nos va a ayudar a recordar las palabras del Señor. ¿Okay? Cuando estés hablando con alguien y tú le dices: Señor, ayúdame, ¿qué le digo? Y a lo mejor no tienes una Biblia a la mano, de verdad, el Señor trae a tu mente, o sea, si la has estado estudiando, repasando, memorizando, va a traer a tu mente versículos para poder hacerlo. Esa es una obra que también hace el Espíritu Santo. ¿Okay? O sea, no es magia, es el Espíritu Santo, ¿no? Que va a estar con nosotros ahí, ayudándonos y recordando todo lo que nos ha dicho el Señor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí queda claro cuál es la obra del Espíritu? Cómo nos sella para indicar que somos suyos. Y cómo esa obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es para recordar lo que Cristo ya nos dijo, lo que Cristo nos ha enseñado. Es una obra constante de todos los días, ¿no? Versículo 14 de Efesios 1 dice: este sello del Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? O sea, mediante el Espíritu Santo, Dios nos está garantizando que estaremos con Él en la eternidad. Es el sello que nos garantiza o que nos asegura estar con Él. ¿Okay? O sea, Él lo decidió así. Pone su Espíritu, tú ya vas a estar con Él en la eternidad. O sea, te pudo haber dado un boleto, ¿no? Así como en los estacionamientos, y tú guardar ese boleto y si lo pierdes, pues quién sabe qué pasa. Pero no, Él decidió poner de su Espíritu Santo en tu vida para garantizar que estaremos con Él en la eternidad. Dice, son las arras de nuestra herencia, ¿no? Como garantía de que somos suyos y de nadie más. Ya no le pertenecemos a nadie más que a Él. Mira lo que dice 2 Corintios 1:22, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 1:22 dice, hablando de esto de las arras y del sello, dice así, nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. ¿Ok? Queda mucho más claro, ¿no? Y el Espíritu Santo pues nos va a ayudar a seguir viviendo para la gloria de Dios. Porque si el Señor se hubiera ido y nos hubiera dejado solos con nuestros recursos, pues tal vez no hubiéramos podido, o no podríamos más bien, de hecho no podemos, pero nos dejó de su Espíritu para que nos ayude a seguir viviendo de gloria en gloria y vivir agradando y cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su Espíritu está en nosotros, o sea, no solamente está con nosotros, sino también está en nosotros. ¿Ok? Entonces, tener el Espíritu Santo, ¿qué provoca en nuestras vidas? En primer lugar, pues nos da la seguridad de que llegaremos a la meta. O sea, nos da la certeza de que ese lugar que está apartado en el cielo, vamos a llegar a él, a ese destino. Podemos tener esa seguridad y esa certeza de que si te preguntan, oye, ¿vas a ir al cielo? ¿Tienes vida eterna? Tú con seguridad digas, sí, hermano. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo morando en mí. Y Dios dijo que con eso garantizaba que yo iba a su presencia. Por eso es tan importante, ¿no? Y yo entiendo, o sea, aún falta camino por recorrer, ¿no? A los más chavos, pues todavía les falta pues, algo de camino por recorrer. A los que ya estamos más grandes, pues nos falta menos camino por recorrer, pero a todos nos falta algo, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, a madurar, a crecer en el Señor, a caminar confiando en el Señor. Para eso está el Espíritu Santo, es ese ayudador, ese consolador que Dios envió. Y en Romanos 8:38 lo pone así, ¿no? Pablo diciendo en esta seguridad del amor de Dios, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, fíjense, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Nada de nada te puede separar del amor de Dios. ¿Ok? Ni lo presente, ni lo porvenir. Por muy incierto que se vea el futuro para algunos, nada de eso nos va a separar del amor de Dios. ¿Y qué pasa si peco? ¿Qué pasa si me enfrío? ¿Qué pasa si de repente me desanimo? Bueno, pues, ¿qué puedes hacer? ¿Qué te va a decir el Espíritu Santo que hagas? Vete a tu casa, escóndete debajo de tus cobijas, te va a decir el Espíritu Santo.
No, te va a decir, ven a Cristo, arrepiéntete, vuelve a Él, confiésale tu pecado, Él te va a perdonar, Él te va a animar, Él te va a levantar. El Espíritu Santo también, cuando andemos como medio de capa caída, nos va a decir eso en su palabra, a través de un hermano, a través de una conferencia. Él no nos va a dejar solos. ¿Ok? Y por eso nos advierte en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, no lo pongas triste, no apagues el Espíritu Santo, al contrario, déjalo que actúe en tu vida, déjalo que te hable, déjalo que te exhorte, que te confronte con tu pecado si es necesario. No contristes al Espíritu Santo de Dios, porque con Él fuiste sellado para el día de la redención. O sea, para el día en el que Cristo complete la transacción y estemos en la eternidad con Él. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Bueno, ya para concluir, a manera de resumen, pues, ¿qué les ha parecido este viaje para conocer todas las bendiciones de Dios que tenemos en Cristo? ¿No? O sea, no sé si te ha pasado, pero conocer que Dios nos ha llenado de bendiciones, no sé si te lleva a desear conocer qué viene, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué más hay en esta carta? Y es muy importante que meditemos en esa sección. ¿Por qué? Porque en los capítulos que vienen, Dios va a ser muy claro, Pablo va a ser muy claro en qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. ¿Cuáles son las obligaciones del creyente? ¿Qué sí tiene que hacer y qué no tiene que hacer? Pero para llegar a ese punto, primero nos está diciendo, mira, observa todo lo que Dios ha hecho por ti. Mira todas las bendiciones que Él ha tenido, pues sí, contigo a través de Cristo. Yo lo veo como que Dios nos puede motivar a permanecer bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a poner en nosotros un deseo de obedecerle, un deseo de estar agradecidos y de responder y de decir, ok, Señor, pues dime cuál es tu voluntad, dime qué quieres que haga. Que confiando en tus bendiciones, confiando en lo que tú has hecho por mí, yo sé que puedo lograrlo, pero no en mis fuerzas, sino por lo que tú has hecho. ¿Sí? Y unos a otros podemos animarnos. Ya, o sea, ya antes era como, hey, échale ganas, hey, anímate. Ahora le podemos decir tantas cosas que vienen aquí, ¿no? Hermano, pues tú has sido perdonado por el Señor. Tú has sido predestinado para ser hijo suyo. Tú has sido aceptado por el Señor. Ya eres parte de su familia. Ahora podemos animarnos y exhortarnos con todas y cada una de las bendiciones que vienen aquí. Y eso, de verdad, al escucharlo, nos van a infundir aliento, ánimo. Ajá. Y nuestras motivaciones, nuestros anhelos van a cambiar al estar meditando en la obra de Dios. Ajá. Y vamos ahora a poder estar más enfocados en Cristo y ya no tanto en nosotros. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, con esto concluimos. ¿Y les parece si oramos ya para terminar? Señor, gracias por todas y cada una de las bendiciones espirituales que tú nos has dado en Cristo. Ayúdanos a atesorarlas, ayúdanos a meditarlas y ayúdanos a que sean parte de nuestra vida diaria, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en la vida de cada uno de mis hermanos. Yo sé que te estás revelando a sus vidas, yo sé que tú les estás hablando, que tú estás cambiando sus corazones. Yo sé que tú estás obrando en ellos, Señor. Te pido que sigas esa obra y que nos ayudes, Señor, a caminar confiando
en que tu Espíritu Santo nos ha sellado, está con nosotros y nos va a ayudar hasta llegar a ese lugar que tú nos tienes preparados en la eternidad, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos.